Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a ver cómo graficar las distribuciones continuas, sobre todo la uniforme, la exponencial y la normal. Para ello vamos a realizar un gráfico de la función de densidad de probabilidad y también un histograma. Las librerías que vamos a usar en este vídeo son, por un lado, la librería de SciPyStats, que es aquella relacionada con estadística. Luego tendremos Matplotlib, que es la que nos va a ayudar a graficar. Y después la librería NumPy. Así que vamos a comenzar por la distribución uniforme continua. Aquí os he puesto un recordatorio para que recordéis simplemente cómo construir la distribución uniforme continua con la librería SciPyStats. Que simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es esto que tenéis aquí. Así que vamos a comenzar por la función de densidad de probabilidad. Como es una distribución uniforme continua, tengo que definir mis parámetros A y B. Entonces A por un lado y B por el otro. Y después construirme la distribución uniforme con la librería SciPyStats. Entonces, uniforme igual ss.uniform y los parámetros A y B. Entonces vamos a definir A como 2 y B como 5. Es decir, una uniforme 2, 5. Es con la que vamos a trabajar. Ahora vamos a definir el eje X de la gráfica. Por tanto, NP a range de 10. Esto quiere decir que el eje X va a ir de 0 a 10. Y ahora el eje Y. El eje Y lo que queremos que nos represente es la función de densidad. Por tanto, vamos a llamar a nuestra distribución uniforme y vamos a usar PDF de X. Es decir, que nos represente la función de densidad en todo el eje X que hemos definido. Y ya lo último que nos queda es plt.plot, que es para unificar todo y crear el gráfico. Y por último, .show, que si no, ejecutamos y no va a dar nada. Entonces, aquí tenemos la función de densidad de probabilidad de una uniforme 2, 5. Como veis aquí tiene el 2, y si a ese 2 le sumamos 5, que es como funciona la uniforme continua, pues apareceremos en el número 7, que es ese de ahí. Antes de continuar al histograma, quiero remarcar dos cosas. Por un lado, tenemos esto que tenéis aquí, que es simplemente la tipografía que sigue la línea que hemos creado. El plt.plot tiene muchísimos ajustes, y todos esos ajustes los tengo explicados en un vídeo en Patreon. Así que todo aquel que quiera ver ese vídeo, ver los diferentes ajustes que se pueden aplicar a plt.plot, puede ver ese vídeo en Patreon. Os dejaré el link abajo en la pantalla y también en la cajita de descripción. Y por otro lado tenemos el eje X. El eje X se puede construir con arrange, pero obviamente va de 0 a 10. O hay otra manera, que es la siguiente: np.linespace. Y este comando lo único que necesitamos son dos parámetros. Por ejemplo, 0 y 8. Entonces en este caso nos va a construir un gráfico de 0 a 8. Aquí lo tenemos. Se puede construir también de 0 a 5, que bueno, se nos corta, ¿no?, un poquito la gráfica, o incluso de menos 2 a 10. Y comienza el eje X en el menos 2 y acaba en el 10. Es otra opción que tenéis de poner el eje X. Seguimos con el histograma. Acordaros que para construir el histograma necesitamos generar números aleatorios. Entonces, esto simplemente uniform.rvs.
RVS nos hace crear o que nos genere los números aleatorios. Y vamos a generar 1000. Después tenemos que crear el histograma. Entonces, plt.hist y aleatorios. Y a continuación va un número que es el número de columnas que queremos en el histograma. Por ejemplo, le ponemos 5. Y ahora ya le podéis añadir título, etiquetas, etiqueta LGI, LGX, lo que queráis. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle un título. Así que plt.title. Y le vamos a poner histograma uniforme. Ejecutamos. Ahí ponemos uniforme, que me comió la E. Y entonces tenemos aquí un histograma de la uniforme, como veis, con 5 columnas. Que quiero, por ejemplo, más columnas. Pues pongo un 20 y entonces voy a tener 20 columnas o 20 barras. También se le puede añadir, pues, una etiqueta en el eje Y y en el eje X. Y entonces en el eje Y le vamos a poner la frecuencia y en el eje X le vamos a poner, pues, los valores. Y ya lo tenemos. Si queréis podéis añadirle el plt.show, pero en este caso no hace falta. Ya que lo tenéis, con sus etiquetas y su título. Continuamos con la distribución exponencial. Todas las distribuciones se construyen de la misma forma que la uniforme. Así que lo que vamos a hacer es un copia y pega y vamos a ir modificando las cosas para tardar menos. Entonces nos venimos aquí y vamos a copiar la uniforme continua y vamos a irla modificando. Entonces, como sabéis, la exponencial no tiene 2 parámetros, sino que tiene 1, que lo podéis definir aquí. Pero en este caso lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, simplemente vamos a poner aquí expon, o exponencial si queréis, y aquí expon. Y lo que vamos a hacer es quitar esto, ¿vale? Y dejarlo solo con un paréntesis. El line space, pues lo podemos dejar de -2 a 10 o simplemente de 0 a 10. Esto como os apañéis y como queráis, o lo que os requiera el ejercicio. Aquí en vez de uniforme tengo que poner exponencial, el plot XY y la tipografía de la línea y el plt.show. Ejecutamos y aquí tenemos la gráfica de la función de densidad de una exponencial. Ahora bien, si yo uso np.arrange en vez de line space, ¿qué ocurre? Que en este caso salen como con picos, ¿vale? No sale tan suave la línea. Entonces yo en este caso recomiendo más que uséis line space que arrange para evitar, pues, esos pequeños picos que salen y salga todo mejor, más la línea más suave básicamente. Y el histograma pues ocurre lo mismo. Voy a copiar y voy a pegar. Bien, tenemos aleatorios, que en este caso pues no, yo quiero exponencial.rvs y quiero que me genere 1000 números aleatorios de esta distribución. Y esto pues lo mismo, lo podéis cambiar, lo podéis dejar así, con 20, con 50, con 100, con el número que queráis. El histograma aquí le vamos a cambiar el título y vamos a poner exponencial. La frecuencia y los valores se quedan igual y ejecutamos. Y entonces tenemos pues este histograma. Si queremos más columnas, vamos a poner 50 por ejemplo, pues tenemos 50. Y así con el número de columnas que queráis. En el caso en que necesitéis definir la exponencial con un parámetro específico, pues lo único que tenéis que hacer es definir
mu por ejemplo 8, y poner aquí el parámetro. Entonces ejecutamos y queda algo así un poco extraño. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos definido el eje X de 0 a 10 y nuestra exponencial tiene media 8. Entonces lo único que tenéis que hacer aquí es adaptar un poco el eje X. Si ponemos, por ejemplo, de 8 a 20, pues ya nos sale una gráfica un poco más usual a la que conocemos de la exponencial. Pero simplemente recordaros eso, que toma valor 0 hasta que llega a la media o al parámetro que hemos definido. Y por último, vamos con la distribución normal. Para esta distribución, tanto la función densidad de probabilidad como el histograma se construye igual que en los casos anteriores. Así que en este vídeo no lo voy a explicar. Pero en Patreon hay un vídeo con el desarrollo del código de la distribución normal. Así que si queréis verlo, simplemente tenéis que hacer clic en el enlace en la cajita de descripción o en el que veis abajo en pantalla. Y hasta aquí el vídeo donde os he explicado cómo graficar las distribuciones continuas. Así que ya sabes, si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.